Buenas amigos, ¿cómo estamos? Pues tenemos una gran noticia que me he levantado ahora por la mañana, aunque ya me la pasasteis alguno ayer por la noche, pero no la había visto, y es la compra por parte de Netflix de Warner, de todo el tema de Warner, ¿vale? ¿Y qué va a implicar todo esto? La verdad, la compra como tal es un notición, sobre todo por el tema de posible monopolio y demás, ha sido por 83.000 millones de dólares, aproximadamente 79.000 millones de euros, importante, los mil, ¿vale? A mí me recordaba la compra de Microsoft cuando compró Activision, porque fue como muy destacado, aunque por aquí tengo también que cuando Disney compró Fox también fue por 71.000 millones, Microsoft fue 69.000 millones. Más cosillas, pues nada, lo que se lleva a Netflix, pues se lleva una parte, pero otra no, ¿vale? Los canales de televisión que tiene Warner, eso no le interesa, eso pasa, ¿vale? Entonces se lleva HBO y HBO más, es decir, todo el catálogo, un competidor directo, todo el catálogo que tiene HBO y HBO más, pues se lo lleva y lo puede incorporar pues a su plataforma, así como todo el tema del cine y televisión, bueno, televisión no, del cine histórico, tema universo DC, Batman, Superman, Wonder Woman, Joker y las franquicias destacadas que aquí vienen pesos pesados como Harry Potter, El Señor de los Anillos, Matrix, Friends, The Big Bang Theory. Bueno, y todo el tema también de videojuegos, porque claro, tienes por ejemplo Hogwarts Legacy y la saga Arkham de Batman, que está muy bien. Lo que no ha comprado Netflix, que os decía, pues es el tema de los canales de televisión, por ejemplo la CNN, la TNT, pues todos esos temas no tendrán mucho que ver con su negocio como tal, tendría que mantenerlos porque HBO lo cierra, lo chapa o lo mantiene, ya veremos, y ya está. ¿Qué pasará con la suscripción? Pues probablemente adiós a la aplicación de HBO, porque parece ser que el plan se integrará dentro del contenido de HBO de la interfaz de Netflix, posiblemente como una nueva pestaña Premium y Hub, esto que ahora está muy de moda de poner en la parte de arriba como otras suscripciones que pasan en Disney Plus y otras cosas. Y por lo cual, pues bueno, pues ya no van a tener menos competencia, por lo que pueden subirte aún más y ya no estaban haciendo lo suficiente los precios. ¿Qué riesgo tiene esto? Como le pasó a Microsoft, pues el riesgo de monopolio, porque claro, si tú empiezas a comprarlo todo, pues vas a tener ahí un monopolio. Bueno, siempre estaría Disney, aunque en plan de streaming no compite mucho y bueno, no tiene la potencia que tiene Netflix, aún Netflix sigue siendo la primera, pero bueno. Entonces tiene que ser, como siempre, aprobado por la FTC estadounidense y la Comisión Europea, ¿vale? Para eso hay una batalla legal de 12 a 18 meses y nada, pero vamos, probablemente esto suele normalmente cumplirse, luego dicen que hay maletines y otras cosas y demás. Y una pregunta que yo os hago: con esta compra, Netflix tendría Harry Potter, Batman, Stranger Things en el mismo sitio. ¿Pagarías 30 euros o 30 dólares por tenerlo todo junto o prefieres seguir teniendo las aplicaciones separadas? A ver, lo único bueno, si hay algo bueno, es que ya no tendrías que tener varias plataformas, que es un tostón pagar varias suscripciones, pero sí, claro, si una te va a costar lo que varias, así que nada, cuéntame qué te parece y suscríbete si te gusta este tipo de vídeo y demás. Y te animo a comentarme también qué te parecen estos vídeos de noticias o qué prefieres que traiga por el canal o qué debería mejorar. Nos vemos amigos en el próximo vídeo. Hasta luego.